Hay un momento que pocas personas lo describen porque es difícil de nombrar. Y ese momento es en el que algo que antes te pesaba tanto, ahora empieza a pesar menos. Y esto no sucede de golpe. No es dramático el cambio. No se puede precisar realmente cuándo empieza. Pero un día llegas a tu trabajo y hay algo diferente. No es entusiasmo todavía, quizás es un poco de emoción, pero no se siente igual. No es el mismo peso de siempre, algo se movió, algo cambió. Y ese momento existe. Ese momento llega. Pero el camino hacia ese momento no es lineal. Tampoco es rápido. Y no se parece a lo que nos imaginamos. Hoy vamos a hablar de ese momento, de ese mágico momento, de eso que ocurre y de todo lo que viene después. Hemos hecho un pequeño viaje a través de estos episodios del burnout, hablando de lo que es el burnout de verdad, de cómo el cuerpo lo grita antes de que la mente lo sepa, de ese mito que tenemos de aguantar, de ser, de demostrar, que termina por perder la pasión por lo que elegiste, de tener un costo muy alto de ser el que siempre puede, de ser el que siempre está. También hemos visto por qué descansar no alcanza. Y obviamente los límites que hay que reconstruir para podernos librar de ese burnout. En este capítulo vamos a cerrar esta serie de episodios. Y no es un resumen, sino vamos a cerrarlo con una pregunta que importa. Y la pregunta es, cuando ya estás del otro lado, ¿cómo vuelves a encontrarle sentido en lo que haces? Sin volver a reproducir todo eso que te ocasionó ese burnout. Porque recuperarte del burnout no es regresar a ese punto de partida para volver a recorrer el mismo camino. Es tomar otras rutas y llegar a un punto diferente. Bienvenido a Abraza tus emociones. Y el día de hoy vamos a llegar a ese punto de partida, a ese punto antes del burnout. Cuando comenzamos a recuperarnos del burnout, tenemos etapas que nadie te dibuja realmente. Y la primera es una etapa de vacío. Cuando te detienes, cuando paras, cuando por fin comienzas a soltar. Y sueltas todo eso que venías cargando. Hay un vacío. Ese vacío aparece. Algo falta. Has estado acostumbrado a cargar tanto que de repente sientes que hay algo que todavía deberías estar cargando y te asusta. Es un vacío o es una ausencia que asusta realmente, porque estabas tan acostumbrado a esa hiperactivación que la calma ahora se siente extraña, casi incómoda. Es como si algo estuviera mal. Y es precisamente por eso, porque ya no está mal. Eso es lo normal. Es una normalidad a la que ya no estabas acostumbrado. Es el sistema nervioso aprendiendo a tolerar la quietud que nunca le diste. La segunda etapa después del burnout es una etapa del resentimiento. Y esta es una etapa cuando empiezas a procesar lo que pasó. Y puede aparecer un enojo, puede aparecer una rabia hacia esa fuente de estrés, hacia el trabajo, hacia las personas, hacia todas esas cosas que formaban parte de ese sistema, e inclusive hacia ti mismo, por haber aguantado tanto tiempo, por haber soportado tanto, por haberte permitido estar en ese momento. Y toda esa información da coraje, da rabia. ¿Cómo pudiste?
¿Cómo pude estar así tanto tiempo? ¿Cómo pude perder tanto por esto? Puede parecer que se convierte en amargura, pero no lo es. Es el sistema emocional procesando algo real. La tercera etapa de todo esto es el cuestionamiento. Las preguntas que cuando estabas en ese burnout no podías hacerte porque no tenías los recursos ni siquiera para darte cuenta y menos para contestarte, ahora empiezan a aparecer. ¿Qué es lo que quiero? ¿Es esto lo que quiero? ¿Esto es lo que pensé que era? ¿Qué quiero que sea diferente? ¿Cómo quiero que sea esto? Y hay una cuarta etapa, y espero que tú sí lo alcances, porque sí es alcanzable, y esta es la del reencuentro. Es el momento en que puedes volver a conectar con el porqué original, con ese por qué lo estás haciendo, con ese por qué tenías ese proyecto, por qué lo iniciaste, por qué estás ahí. O bien tal vez puedas descubrir uno nuevo, o decidas el por qué tiene que cambiar y tienes que hacerlo de una manera diferente. Son 4 etapas de este proceso. Y saltarte alguna nada más pospone el proceso de sanación. Y lo más importante de esta última etapa, que tiene sentido entender, es volver a reencontrarte, volver a reenamorarte de ese objetivo. Y esta parte es difícil, porque cuando las personas salen de ese burnout y quieren volver a sentir la misma pasión, el mismo fuego, la misma entrega que tenían antes de tener el burnout, y no lo pueden sentir, comienzan a concluir que tal vez algo se rompió para siempre. Tal vez ya no tiene sentido. Pero lo que tenían antes de burnout no solamente era pasión, era también ausencia de límites. Era una intensidad que recuerdan ahora con nostalgia. ¿Por qué? Porque era conocido, era tu forma de vida y venía mezclada con un patrón que te destruyó. Recuperar el sentido en la recuperación real se ve diferente. Se ve como poder hacer lo que haces sin que te cueste toda tu vida. Y vas a comenzar a encontrar una satisfacción genuina en momentos concretos, sin necesitar que cada día sea algo extraordinario. Ahora vas a saber cuándo puedes parar, cómo puedes reconstruir y volver a construir, porque ya has estado ahí. Y recuperarte del burnout no es volver a ser quien eras, es llegar a ser quien puedes ser cuando no estás operando desde el agotamiento. Y esa versión de ti es más sostenible, es más real, es más tú. Aunque en el principio se pueda sentir menos intensa, pero esa intensidad es por la ausencia de ese burnout, por ese vacío que al principio sentías. Ahora puedes descansar, ahora puedes elegir. Y eso, créeme, es mucho más valioso. Y para asimilar todo este proceso tenemos una herramienta que no es nueva, es simplemente un mapa. Porque todo el proceso de esa liberación del burnout construyó algo. Aprendiste a reconocer el burnout antes de que se vuelva crisis. Y lo hiciste mediante un autodiagnóstico de 3 dimensiones. Aprendiste a leer las señales de tu cuerpo. Cuestionaste lo que llamabas fortaleza. Y ahora puedes redefinir esas fortalezas entre comillas. Aprendiste a no tomar decisiones de vida desde un lugar muy agotado. Aprendiste a hacer pausas. Hiciste visible una deuda emocional que acumulaste contigo mismo. Entendiste que necesitas recuperar el sistema nervioso. Y aprendiste que el descanso tradicional no cura el burnout. Aprendiste a construir límites no negociables. Y esto evita que el ciclo se repita. Todo esto es tu proceso y ese es un sistema de protección. No es perfecto, no es definitivo, pero es tuyo. Y puedes usarlo. Y cuando el sistema comience a erosionar otra vez, porque créeme,
va a intentar otra vez apoderarse de ti. Ahora sabes de qué se trata. Y no importa si estás al inicio del burnout, no importa si estás en medio o todavía estás tratando de reconocer en qué forma estás viviéndolo. Date cuenta de algo. El hecho de que hayas llegado aquí dice mucho sobre ti. Y dice algo que el burnout no pudo apagar. Que una parte de ti todavía se busca, que una parte de ti todavía reconoce tu esencia. Cuida tu esencia. El sentido no desaparece en el burnout, solamente queda por debajo, queda como enterrado. Y lo que se entierra con el trabajo correcto se puede desenterrar y puedes darle la bienvenida a la recuperación real. Puedes darle la bienvenida a tu ser original. Es un placer haber compartido estos episodios del burnout contigo. Recuerda que en nuestra plataforma puedes encontrar mucho más contenido, más herramientas, acceso al consultorio y puedes conocerte más a ti mismo. Visítenos en abrazatusemociones.org. Nos vemos en una siguiente serie. Hasta la próxima.